¿Alguna vez has observado a una mujer que no hace nada extraordinario y sin embargo todos en la habitación la miran? No es la más llamativa, no es la que más habla, no es la que busca atención con gestos calculados o con ropa diseñada para provocar, es simplemente ella. Y hay algo en esa presencia, algo que no puedes nombrar con facilidad que te detiene, que te hace querer acercarte, que hace que los hombres sin darse cuenta orbiten a su alrededor como planetas alrededor de un sol que ni siquiera sabe que brilla. Yo he visto eso muchas veces, y durante años me pregunté qué era exactamente eso que algunas mujeres tienen, y que otras, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logran alcanzar. Porque lo curioso es que no se compra, no se aprende en un curso de seducción, no viene de un libro de autoayuda con pasos numerados. Es algo más profundo, algo que viene de adentro, algo que Carl Jung, hace casi un siglo, ya estaba intentando describir con sus propias palabras, aunque pocos lo escucharon entonces, y pocos lo escuchan ahora. Hoy quiero hablar contigo sobre ese secreto, no como una fórmula, no como un manual de instrucciones, sino como una conversación honesta sobre lo que realmente atrae a un hombre en una mujer, y por qué ese mismo secreto es también la clave del bienestar interior, de la paz consigo misma, y de las relaciones que realmente nutren en lugar de agotar. Y si eres hombre y estás escuchando esto, quédate, porque lo que voy a decirte también explica por qué te has sentido irresistiblemente atraído por ciertas mujeres y completamente indiferente ante otras que sobre el papel parecían perfectas. Explica por qué algunas relaciones te han hecho sentir vivo y otras te han dejado vacío. Y explica, sobre todo, algo que quizás nunca nadie te ha dicho con claridad, que lo que buscas en una mujer, en el fondo, es una parte de ti mismo que todavía no has encontrado. Pero empecemos por el principio. Existe en la psicología de Jung un concepto que, cuando lo entiendes de verdad, cambia la manera en que ves todas tus relaciones. Ese concepto es el ánima. Y el ánima, en términos simples, es la imagen interior que cada hombre lleva dentro de sí mismo de lo femenino. No es la imagen de su madre, aunque la madre influye en ella. No es la imagen de su primera novia, aunque esa experiencia también la moldea. Es algo más antiguo, más profundo, más universal. Es una figura que vive en el inconsciente masculino, desde antes de que el hombre tenga palabras para describirla. Piensa en esto un momento. Desde niño, mucho antes de que puedas articular qué tipo de mujer te atrae, ya tienes una imagen interior de lo femenino, una especie de plantilla emocional, de arquetipo vivo dentro de ti, que define qué tipo de presencia femenina te conmueve, te inspira, te desestabiliza o te hace sentir en casa. Y esa imagen, ese ánima, es la que guía tus elecciones románticas con mucha más fuerza de lo que crees. Mucho más que la lógica, mucho más que los criterios racionales que crees usar cuando dices que buscas a alguien inteligente, amable o con sentido del humor. Cuando un hombre ve a una mujer y siente esa atracción inexplicable, esa que va más allá de lo físico, lo que está ocurriendo en realidad es que esa mujer ha activado algo en su ánima, ha tocado una cuerda interior, ha resonado con esa imagen que él lleva dentro sin saber que la lleva. Y eso, amigo mío, es mucho más poderoso que cualquier estrategia de seducción que puedas imaginar. Pero aquí viene la parte que muy pocas personas comprenden. El ánima no se activa con cualquier cosa. No se activa con la perfección superficial. No se activa con la sumisión, ni con la disponibilidad total, ni con la mujer que se convierte en un espejo complaciente del hombre. El ánima se activa con algo completamente diferente. Se activa con la autenticidad, con la profundidad, con la presencia real de una mujer que está completamente habitada por sí misma. Y aquí es donde entra el secreto del que quiero hablar hoy. Recuerdo haber conocido, hace algunos años, a una mujer que llamaré Valentina. No era la mujer más hermosa que yo hubiera visto. Tenía una manera de hablar directa, a veces incómoda, que no complacía a todo el mundo. No era particularmente coqueta. No hacía esfuerzos visibles por gustar, y sin embargo, cada vez que entraba a una reunión, algo cambiaba en el ambiente. Los hombres se volvían más atentos. Las conversaciones se tornaban más interesantes.
Había algo en ella que hacía que todos quisieran estar cerca. Tuve la oportunidad de hablar con ella durante horas en varias ocasiones, y lo que descubrí fue esto: Valentina vivía completamente dentro de sí misma. No en el sentido de ser egocéntrica, sino en el sentido de que tenía una relación profunda, honesta y trabajada con su propio mundo interior. Conocía sus miedos, había atravesado sus dolores, había mirado sus sombras sin huir de ellas, y esa integración interior irradiaba hacia afuera de una manera que no podías ignorar. Ella no necesitaba la aprobación de nadie, porque ya se había aprobado a sí misma, no con arrogancia, sino con una especie de paz serena que hacía que su presencia fuera magnética, y los hombres, sin entender por qué, se sentían atraídos hacia esa paz, porque en el fondo, lo que buscaban en ella era algo que les faltaba dentro de sí mismos. Esto es exactamente lo que Jung describía cuando hablaba del ánima. El hombre proyecta su ánima sobre las mujeres que conoce. Cuando encuentra a una mujer que parece encarnar esa imagen interior, se enamora, pero lo que en realidad está ocurriendo es que está reconociendo en ella una cualidad que vive, dormida, dentro de sí mismo, una cualidad que él necesita integrar para completarse como ser humano. Y aquí viene la paradoja más hermosa y más dolorosa de todas las relaciones románticas. El hombre que busca desesperadamente a esa mujer perfecta, que salta de relación en relación buscando algo que no puede nombrar, que se obsesiona con ciertas mujeres y no entiende por qué. Ese hombre no está buscando a una mujer, está buscando una parte de sí mismo, está buscando su propia profundidad emocional, su propia capacidad de sentir, su propia conexión con el mundo interior que ha reprimido durante años porque le enseñaron que eso no era masculino. Y la mujer que entiende esto, que ha trabajado su propio mundo interior y vive desde ese lugar de autenticidad y profundidad, esa mujer se convierte en algo que el hombre no puede ignorar. No porque lo esté manipulando, no porque esté jugando un juego, sino porque está siendo tan completamente ella misma que activa en él algo que estaba dormido. Pero hay algo más, algo que quiero que consideres con cuidado. La energía femenina de la que hablo no es un estado pasivo, no es sumisión, no es la imagen que durante siglos nos han vendido de la mujer suave, complaciente, que se adapta a todo y nunca molesta. Esa imagen es, en realidad, una distorsión, una versión empobrecida de lo femenino que no activa el ánima de nadie, sino que la adormece. La energía femenina real, la que Jung describía en sus trabajos sobre el ánima y el proceso de individuación, es una energía que tiene profundidad, que tiene raíces, que tiene la capacidad de contener la oscuridad sin ser destruida por ella. Es la energía de la mujer que puede sentir el dolor sin convertirse en el dolor, que puede amar con intensidad sin perder su centro, que puede ser vulnerable sin ser frágil, que puede ser suave y al mismo tiempo inquebrantable. ¿Has conocido a una mujer así? Una mujer que podía estar completamente presente contigo en tu dolor, sin intentar arreglarlo, sin huir de él, sin minimizarlo, pero tampoco sin hundirse en él. Esa capacidad, esa presencia contenedora, es una de las expresiones más poderosas de la energía femenina consciente. Y es también una de las cosas que más profundamente atrae a un hombre que ha comenzado a despertar. Porque el hombre que todavía está dormido, que todavía vive desde el ego superficial, desde la necesidad de control y de demostrar, ese hombre no puede reconocer esa energía. La ve y no sabe qué hacer con ella. A veces incluso le incomoda, porque le recuerda algo que ha enterrado muy profundo dentro de sí mismo. Pero el hombre que ha comenzado a tocar su propio mundo interior, que ha empezado el proceso que Jung llamaba individuación, ese hombre, cuando encuentra a una mujer que vive desde esa energía profunda, siente algo que no puede describir con palabras. Siente que ha encontrado algo que llevaba toda la vida buscando sin saber qué era. Y aquí quiero detenerme un momento, porque creo que hay algo importante que necesito decirte, especialmente si eres una mujer que está escuchando esto. El secreto del que estoy hablando no es una técnica, no es una estrategia para atraer hombres. No te estoy diciendo que finjas profundidad, que actúes como si tuvieras las cosas resueltas, que proyectes una imagen de mujer misteriosa y autosuficiente. Eso sería lo opuesto de lo que estoy describiendo. Lo que estoy diciendo es algo mucho más radical, que el camino hacia la verdadera atracción
hacia las relaciones que realmente nutren, pasa por el trabajo interior real, por el proceso de conocerte a ti misma con honestidad, por mirar tus sombras sin huir, por integrar las partes de ti que has rechazado, que has escondido, que has juzgado como inaceptables. Ese proceso es el que Jung llamaba individuación, y es, en mi opinión, el trabajo más importante que un ser humano puede hacer en su vida. No solo para las relaciones, sino para todo, para la creatividad, para la vocación, para la paz interior, para la capacidad de amar y ser amado de verdad. Permíteme explicarte qué es la individuación de una manera que quizás nadie te la ha explicado antes. Nacemos completos, eso es lo que Jung creía. Y yo también lo creo. Nacemos con una totalidad potencial que incluye todo, la luz y la sombra, la fuerza y la vulnerabilidad, la razón y la emoción, lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. Pero desde el momento en que llegamos al mundo, comenzamos a recibir mensajes sobre qué partes de esa totalidad son aceptables y cuáles no. Los padres, la sociedad, la cultura, la religión, todos nos dicen, de maneras explícitas e implícitas, qué partes de nosotros son bienvenidas y cuáles deben ser escondidas, y así, poco a poco comenzamos a construir una persona. Jung usaba la palabra griega persona, que originalmente significaba máscara de teatro, para describir el yo social que presentamos al mundo. La persona es necesaria. Sin ella no podríamos funcionar en sociedad. Pero el problema surge cuando confundimos la persona con quienes realmente somos, cuando olvidamos que detrás de la máscara hay una totalidad mucho más rica, más compleja, más interesante. Todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos, todo lo que hemos empujado hacia el inconsciente porque nos dijeron que no era aceptable, eso es lo que Jung llamaba la sombra. Y la sombra no desaparece porque la ignoremos. Sigue ahí en el inconsciente, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en nuestras relaciones, sin que nos demos cuenta. ¿Alguna vez has tenido una reacción desproporcionada ante algo pequeño y luego no has podido explicar por qué? ¿Alguna vez te has encontrado repitiendo los mismos patrones en tus relaciones, eligiendo el mismo tipo de persona una y otra vez, aunque sabes que no te hace bien? ¿Alguna vez has sentido una envidia intensa hacia alguien y luego te has sentido avergonzado por eso? Eso es la sombra hablando. Eso es el inconsciente intentando decirte algo que tu conciencia todavía no está lista para escuchar. Y aquí está la cosa fascinante sobre la sombra en el contexto de las relaciones. Lo que más nos atrae de otra persona suele ser la proyección de algo que está en nuestra propia sombra. Cuando un hombre se obsesiona con una mujer que parece completamente libre, completamente viva, completamente sin miedo, es muy probable que lo que está proyectando en ella sea su propia libertad reprimida, su propia vitalidad enterrada, su propio miedo a vivir plenamente. Ella no es solo una persona para él, es un símbolo. Es el portador de algo que él mismo necesita integrar. Y esto explica algo que todos hemos experimentado y que muy pocos entienden. ¿Por qué la atracción romántica intensa puede volverse tan dolorosa? Porque cuando proyectamos en alguien partes de nosotros mismos que no hemos integrado, inevitablemente llega el momento en que esa persona nos decepciona, no porque sea mala persona, sino porque nadie puede ser el portador eterno de nuestras proyecciones. Nadie puede ser siempre el símbolo perfecto de lo que necesitamos encontrar dentro de nosotros mismos. Y en ese momento de decepción, en ese momento en que el ídolo cae del pedestal, tenemos dos opciones. La primera es la más común: culpar a la otra persona, sentirnos traicionados, decir que no era quien pensábamos que era y salir a buscar a alguien nuevo en quien proyectar lo mismo. La segunda opción es la que Jung proponía, y es mucho más difícil, pero infinitamente más transformadora. Usar esa decepción como una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué parte de nosotros mismos estábamos viendo en esa persona, qué necesitamos integrar, qué trabajo interior estamos evitando. Conozco a un hombre, lo llamaré Andrés, que durante años tuvo relaciones con mujeres que describía como apasionadas, intensas, creativas, pero que invariablemente terminaban en caos. Cada relación comenzaba con esa sensación eléctrica de haber encontrado a alguien extraordinario,
y terminaba con él sintiéndose agotado, confundido y vacío. El patrón se repetía con tal precisión que era casi poético en su crueldad. Cuando Andrés finalmente se decidió a hacer un trabajo interior serio, a sentarse con un terapeuta junguano y comenzar a explorar su inconsciente, lo que descubrió fue revelador. Las mujeres que le atraían de esa manera tan intensa eran mujeres que encarnaban su propia creatividad reprimida, su propia pasión enterrada, su propia capacidad de sentir profundamente, que él había sacrificado en el altar de la racionalidad y el control. Había crecido en una familia donde mostrar emoción era signo de debilidad y había aprendido a ser el hombre serio, eficiente, controlado. Pero esa parte de él que quería sentir, crear, explorar, vivir con intensidad, esa parte no había muerto. Había ido a vivir a su sombra, y cada vez que conocía a una mujer que parecía vivir desde ese lugar, se proyectaba en ella con toda la fuerza de años de represión. El trabajo que Andrés tuvo que hacer no fue encontrar a la mujer correcta, fue encontrar esa parte de sí mismo que había abandonado. Fue aprender a sentir sin avergonzarse, fue recuperar su propia creatividad, su propia pasión, su propia capacidad de estar presente emocionalmente. Y lo curioso, lo verdaderamente fascinante, es que cuando comenzó a hacer ese trabajo, sus relaciones cambiaron radicalmente, no porque hubiera encontrado mejores mujeres, sino porque él mismo se había convertido en alguien diferente, alguien que ya no necesitaba proyectar su mundo interior en otra persona, alguien que podía relacionarse desde la completud en lugar de desde la carencia. Y esto, creo yo, es uno de los grandes secretos de las relaciones que nadie nos enseña, que la calidad de nuestras relaciones es siempre un reflejo del nivel de integración de nuestro propio mundo interior, que no podemos tener relaciones más conscientes de lo que somos conscientes nosotros mismos, que no podemos amar más profundamente de lo que nos hemos amado a nosotros mismos, no en el sentido narcisista de la palabra, sino en el sentido de habernos encontrado, de habernos conocido, de haber hecho las paces con las partes de nosotros que hemos rechazado. Ahora quiero hablar de algo que me parece especialmente importante para las mujeres que están escuchando esto, algo que tiene que ver con un error muy común que cometen muchas mujeres en sus relaciones y que las aleja precisamente de esa energía magnética de la que hemos estado hablando. Ese error es lo que podríamos llamar la trampa de la disponibilidad total. Vivimos en una cultura que durante siglos le ha dicho a la mujer que su valor está en ser útil, en ser necesaria, en estar disponible, que para ser amada tiene que dar, cuidar, complacer, adaptarse. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, han interiorizado ese mensaje tan profundamente que han construido toda su identidad sobre él. Se han convertido en expertas en anticipar las necesidades de los demás, en leer el estado emocional de su pareja y ajustarse a él, en minimizar sus propias necesidades para no molestar, en ser el apoyo constante, la presencia siempre disponible, el refugio al que siempre se puede acudir. Y la paradoja cruel de esto es que esa disponibilidad total, ese sacrificio constante del yo en el altar de la relación, no solo no genera atracción, sino que la destruye, lentamente, pero con una precisión devastadora. ¿Por qué? Porque el ánima masculina no se activa con la presencia que siempre está ahí, se activa con la presencia que tiene vida propia, con la mujer que tiene un mundo interior rico que no depende de él para existir, con la mujer que puede estar completamente presente en la relación y al mismo tiempo ser completamente ella misma fuera de ella, con la mujer que tiene sus propios deseos, sus propias pasiones, sus propios límites, su propia dirección en la vida. Hay algo en la psique masculina, y Jung lo describía con mucha claridad, que necesita encontrar en la mujer algo que no puede controlar completamente, no en el sentido de la mujer caprichosa o manipuladora, sino en el sentido de la mujer que tiene su propia esencia inviolable, la mujer que sabe quién es y no lo negocia, la mujer que puede decir que no sin angustia, la mujer que tiene una vida interior tan rica que no necesita que él la llene. Eso es lo que activa el ánima, eso es lo que crea esa atracción que no se puede racionalizar. Y eso es exactamente lo que se pierde cuando una mujer se entrega tan completamente a una relación que deja de ser ella misma. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer, llamémosla Clara,
que había estado en una relación de 7 años con un hombre que la quería profundamente, pero que con el tiempo había dejado de verla, no como persona, sino como presencia. Se había vuelto parte del mobiliario emocional de su vida. Siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre lista para adaptarse, y él, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, había comenzado a buscar esa sensación de activación del ánima en otros lugares, no necesariamente en otras mujeres, sino en el trabajo, en las aventuras, en cualquier cosa que le hiciera sentir esa chispa que ya no sentía en casa. Clara me preguntó qué había hecho mal, y yo le respondí que quizás el problema no era lo que había hecho, sino lo que había dejado de ser, que en su esfuerzo por ser la pareja perfecta, por anticipar cada necesidad, por nunca crear conflicto, había ido borrándose a sí misma, había ido abandonando sus propios intereses, sus propias amistades, sus propias opiniones, había dejado de ser una presencia viva y se había convertido en una función. Y cuando le pregunté cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para ella, algo que no tuviera nada que ver con la relación ni con él, se quedó en silencio durante un largo momento, y luego dijo, con una voz que tenía algo de sorpresa y algo de dolor: no lo recuerdo. Eso es lo que la disponibilidad total le hace a una mujer. La borra, la convierte en un eco en lugar de en una voz, y los ecos, por muy fieles que sean, no activan el ánima de nadie. El camino de regreso, para Clara y para cualquier mujer que se reconozca en esta historia, no pasa por aprender a ser más misteriosa o más difícil de alcanzar en el sentido estratégico. Pasa por algo mucho más profundo y más real, por recuperarse a sí misma, por volver a habitar su propio cuerpo, su propio deseo, su propia voz, por recordar quién era antes de que la relación se convirtiera en el centro de todo. Y lo que descubrí, observando a Clara en los meses siguientes, es que cuando comenzó a hacer ese trabajo, cuando comenzó a recuperar su propia vida, sus propias pasiones, su propia presencia, algo cambió en la relación, no de manera mágica ni instantánea, pero el hombre que había dejado de verla comenzó a mirarla de nuevo, porque había vuelto a ser una presencia real en lugar de una función. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. No siempre la historia termina así. A veces, cuando una mujer comienza a recuperarse a sí misma, la relación no sobrevive, porque la relación estaba construida sobre una dinámica que ya no existe, porque el hombre con quien estaba no estaba realmente enamorado de ella, sino de la función que ella cumplía. Y cuando esa función desaparece, la relación pierde su razón de ser para él. Y eso duele. Duele mucho, pero también es una información valiosísima, porque significa que la relación no estaba construida sobre el amor real, sino sobre la necesidad. Y las relaciones construidas sobre la necesidad, por más intensas que sean, no nutren, agotan. El amor real, el amor consciente del que Jung hablaba en sus reflexiones sobre las relaciones, es el amor que ocurre entre dos personas que no se necesitan para existir, sino que se eligen para crecer, que no se buscan para completarse, porque cada uno ya trabaja en su propia completud, sino que se encuentran para acompañarse en el camino, que pueden estar juntos sin perderse, que pueden amarse sin confundirse, que pueden ser completamente vulnerables sin dejar de ser completamente ellos mismos. Ese tipo de amor es raro, es difícil, requiere que ambas personas hayan hecho, o estén haciendo, un trabajo interior serio, pero es el único tipo de amor que realmente satisface, el único que no termina en resentimiento o en vacío, el único que puede crecer con el tiempo en lugar de marchitarse. Y ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental para entender la energía femenina desde una perspectiva junguiana. Algo que tiene que ver con lo que Jung llamaba el animus, que es el equivalente femenino del ánima, la imagen interior de lo masculino que vive en el inconsciente de cada mujer. Así como el hombre lleva dentro una imagen de lo femenino que proyecta en las mujeres que ama, la mujer lleva dentro una imagen de lo masculino que proyecta en los hombres que elige. Y ese animus, cuando no está integrado, puede ser una fuente enorme de sufrimiento en las relaciones. ¿Cómo se manifiesta el animus no integrado en una mujer? De muchas maneras, pero hay algunas que son especialmente comunes. La mujer que busca constantemente a un hombre que la rescate, que la complete, que sea el héroe de su historia,
Esa mujer está proyectando su ánimos en los hombres que elige. Está buscando afuera la fuerza, la dirección, la confianza que todavía no ha encontrado dentro de sí misma. Y la paradoja es que los hombres que elige suelen ser hombres que no pueden cumplir esa función, o que la cumplen durante un tiempo y luego se agotan, o que se sienten sofocados por el peso de ser el héroe de alguien más, porque ningún ser humano puede ser el héroe de la historia de otro. Cada uno tiene que ser el héroe de su propia historia. Pero también hay otra manifestación del ánimos, no integrado, que es quizás menos obvia pero igualmente destructiva. Es la mujer que, en lugar de proyectar su ánimos en los hombres que ama, lo ha internalizado de una manera negativa. La mujer que tiene una voz interior cruelmente crítica, que nunca es suficiente, que siempre se juzga, que se sabotea cada vez que está a punto de tener algo bueno. Esa voz es lo que Jung llamaba el ánimos negativo, y es una de las fuerzas más destructivas que pueden existir en la psique de una mujer. ¿La has escuchado alguna vez? Esa voz que dice que no eres suficientemente interesante, suficientemente hermosa, suficientemente inteligente, que dice que si él te conociera de verdad, no te querría, que dice que no mereces lo que deseas. Esa voz no es tu voz, es el ánimos negativo. Es la internalización de todos los mensajes que recibiste sobre lo que una mujer debe ser y lo que nunca será suficiente para ser amada. Y el trabajo de integrar el ánimos, de hacer consciente esa figura interior, es uno de los trabajos más liberadores que una mujer puede hacer. Porque cuando integras tu ánimos, cuando haces tuya esa energía que antes proyectabas en los hombres o que te destruía desde adentro, algo extraordinario ocurre. Comienzas a tener acceso a una claridad, a una dirección, a una confianza que no depende de ningún hombre para existir. Comienzas a actuar desde tu propio centro en lugar de desde la necesidad de aprobación. Comienzas a elegir relaciones desde la plenitud en lugar de desde el miedo. Y eso, paradójicamente, es lo que más atrae a los hombres conscientes, la mujer que tiene su propio ánimos integrado, la mujer que no necesita que él sea su héroe porque ya es la heroína de su propia vida. La mujer que puede recibir amor sin depender de él para sobrevivir, la mujer que puede estar en una relación y al mismo tiempo estar completamente en sí misma. Quiero contarte algo que observé hace algunos años, una historia que me quedó grabada porque ilustra perfectamente todo lo que estamos hablando. Conocí a dos mujeres en circunstancias similares. Ambas habían salido de relaciones largas y dolorosas. Ambas estaban en ese periodo de reconstrucción que sigue a una ruptura significativa. Ambas eran inteligentes, capaces, con mucho que ofrecer, pero tomaron caminos completamente diferentes en su proceso de recuperación. La primera, a quien llamaré Sofía, decidió que lo que necesitaba era encontrar a alguien nuevo lo antes posible, que la mejor manera de curar una herida de amor era con otro amor. Así que salió, se puso atractiva, aprendió a ser interesante en las primeras citas, desarrolló una especie de encanto social que funcionaba muy bien en los primeros encuentros, pero cada relación que comenzaba terminaba de la misma manera. Los hombres se entusiasmaban al principio y luego se alejaban, y Sofía no entendía por qué. Se veía bien, hablaba bien, hacía todo lo que se supone que hay que hacer. Lo que Sofía no estaba haciendo era el trabajo interior. Estaba usando las nuevas relaciones para no tener que sentarse consigo misma, para no tener que mirar lo que la relación anterior había revelado sobre sus propios patrones, sus propias heridas, sus propias sombras. Y los hombres, aunque no podían articular exactamente por qué, sentían esa ausencia. Sentían que detrás del encanto había un vacío que ninguna cantidad de conversación interesante podía llenar. La segunda mujer, a quien llamaré Isabel, tomó un camino diferente. Después de la ruptura, decidió pasar un tiempo sola, no como castigo, sino como regalo. Comenzó a escribir, a explorar su mundo interior con una honestidad que a veces la asustaba. Fue a terapia. Retomó una pasión artística que había abandonado durante la relación. Aprendió a estar sola sin sentirse sola. Aprendió a conocer su propio cuerpo, sus propios deseos, sus propias fronteras. Y cuando finalmente comenzó a relacionarse de nuevo con hombres, algo había cambiado en ella que era imposible de ignorar. No había aprendido técnicas de seducción.
No había cambiado su apariencia de manera radical, pero había algo en su presencia, algo en la manera en que se movía en el mundo, algo en la calidad de su atención y de su conversación, que era completamente diferente a lo que había sido antes. Había algo que hacía que los hombres que se acercaban a ella sintieran que estaban en presencia de alguien real, de alguien que estaban completamente habitado. Isabel no tuvo que buscar amor. El amor comenzó a encontrarla, no de manera mágica, sino de la manera más natural del mundo, porque ella se había convertido en alguien que podía recibirlo. Y esta diferencia entre Sofía e Isabel es, creo yo, la ilustración más clara del secreto del que estamos hablando. No es una cuestión de técnica, es una cuestión de ser, de haberse encontrado a sí misma, de haber hecho el trabajo interior que transforma no solo las relaciones, sino toda la vida. Ahora quiero hablar de algo que quizás sea el aspecto más contraintuitivo de todo lo que hemos estado explorando, algo que tiene que ver con la vulnerabilidad. En nuestra cultura, especialmente para las mujeres, la vulnerabilidad ha sido a menudo entendida de dos maneras opuestas y ambas equivocadas. La primera es la vulnerabilidad como debilidad, como algo que debe esconderse, que hace a una persona menos atractiva, menos capaz, menos digna de respeto. La segunda es la vulnerabilidad performativa, esa que se muestra estratégicamente para generar empatía o para parecer más accesible, pero que en realidad es otra forma de control. Ninguna de las dos es la vulnerabilidad de la que habla Jung. La vulnerabilidad que activa el ánima, la que crea conexión real, la que hace que una presencia sea verdaderamente magnética, es algo completamente diferente. Es la capacidad de estar expuesto sin desmoronarse, de mostrar tu verdad interior sin necesitar que el otro la valide, de ser visto en tu complejidad, con tus contradicciones, con tus heridas, con tus dudas, sin pedir disculpas por ser humana. Eso requiere algo que muy pocas personas tienen, una base interior sólida desde la cual poder ser vulnerabilidad, y esa base solo se construye a través del trabajo interior. Y esa base solo se construye a través del trabajo interior, a través del proceso de conocerse a sí misma, de haber atravesado las propias oscuridades y haber salido del otro lado, no invicta, sino transformada. La mujer que ha atravesado su propio dolor con conciencia tiene algo que la mujer que ha huido de su dolor no puede tener, una profundidad que se siente, una gravedad emocional que atrae, una presencia que dice, sin palabras, que puede estar en los lugares difíciles sin perderse. Y eso para un hombre que ha comenzado a despertar es irresistible, porque en esa presencia reconoce algo que él mismo necesita aprender, que el dolor no destruye, sino que transforma, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más valiente de estar vivo. Hay una imagen que Jung usaba frecuentemente en sus escritos, la imagen del descenso al inframundo, que aparece en los mitos de casi todas las culturas. Perséfone bajando al reino de los muertos, Orfeo descendiendo al Hades, y Nana descendiendo al inframundo en la mitología sumeria. Y lo que todos estos mitos tienen en común es que el descenso, aunque aterrador, es necesario. Es el precio de la transformación, es el camino hacia una forma de vida más profunda y más real. Cuando una mujer ha hecho ese descenso, cuando ha bajado a sus propios infiernos interiores y ha tenido el valor de mirar lo que hay allí, cuando ha confrontado sus sombras, sus miedos, sus heridas más profundas, y ha encontrado que puede sobrevivir a esa confrontación, algo fundamental cambia en ella. No se vuelve más dura, no se vuelve más cínica, al contrario, se vuelve más suave y al mismo tiempo más fuerte, más capaz de amar y al mismo tiempo más capaz de ponerse límites, más vulnerable y al mismo tiempo más inquebrantable. Esa combinación es lo que hace que una presencia sea verdaderamente magnética. Y es lo que muy pocas personas logran porque muy pocas personas están dispuestas a hacer ese descenso, porque es más fácil quedarse en la superficie. Es más fácil distraerse, mantenerse ocupada, construir una vida que nunca tenga que confrontar el silencio interior. Pero el silencio interior siempre llega. Tarde o temprano, la vida nos empuja hacia adentro. Una pérdida, una ruptura, una enfermedad, una crisis de sentido. Y en ese momento, las personas que han hecho el trabajo interior tienen recursos que las demás no tienen.
Tienen una relación con su propia profundidad que les permite navegar esas oscuridades sin hundirse en ellas. Quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para los hombres que están escuchando esto. Algo sobre la obsesión. ¿Por qué un hombre puede obsesionarse con una mujer? ¿Por qué puede pasar semanas, meses, a veces años, pensando en alguien que quizás ni siquiera lo conoce bien? ¿Por qué esa obsesión tiene una calidad casi adictiva? Una intensidad que no se parece a ninguna otra experiencia emocional. Desde la perspectiva junguiana, la respuesta es clara. La obsesión romántica es, en su esencia, una proyección del ánima. Es el inconsciente masculino que ha encontrado en una mujer real el portador de su imagen interior de lo femenino, y que se ha aferrado a esa proyección con toda la fuerza de años, a veces décadas, de energía reprimida. Y la intensidad de la obsesión no es proporcional a la calidad de la relación, es proporcional a la cantidad de energía inconsciente que el hombre ha depositado en esa proyección. Un hombre que ha reprimido profundamente su mundo emocional, que ha negado durante años su necesidad de conexión, de profundidad, de sentir. Ese hombre, cuando encuentra una mujer que activa su ánima, puede experimentar una obsesión de una intensidad casi sobrehumana, porque no está solo enamorado de ella, está enamorado de todo lo que ha reprimido dentro de sí mismo, y ella es el recipiente de esa proyección. Y aquí está la trampa, porque esa intensidad se siente como amor, se siente como la cosa más real que jamás has sentido. Y en cierto sentido lo es, porque está conectada con algo genuinamente tuyo, con una parte de ti que es real y que necesita expresarse, pero la persona en quien la estás proyectando no es esa parte de ti. Es una persona real, con su propia complejidad, sus propias sombras, sus propias necesidades, que probablemente no puede ni quiere ser el portador eterno de tu ánima. Y cuando la obsesión finalmente se rompe, cuando la proyección colapsa y ves a la persona real detrás de la imagen que habías construido, el dolor puede ser devastador, porque no solo estás perdiendo a esa persona, estás perdiendo la proyección de tu propio mundo interior, y eso, si no lo entiendes, puede dejarte completamente desorientado. Pero si lo entiendes, si puedes ver ese colapso de la proyección como una invitación, como una oportunidad para recuperar lo que habías proyectado y empezar a integrarlo dentro de ti mismo, entonces ese dolor se convierte en el comienzo de algo extraordinario. Se convierte en el primer paso del proceso de individuación. He hablado con muchos hombres que han pasado por ese proceso, hombres que han salido de una obsesión devastadora y han comenzado a preguntarse qué decía esa obsesión sobre ellos mismos, qué parte de ellos estaban buscando en esa mujer, qué necesitaban desarrollar dentro de sí mismos. Y en todos los casos, sin excepción, ese proceso de pregunta y exploración interior ha llevado a una transformación profunda, no solo en sus relaciones, sino en toda su vida. Porque el ánima no es solo la guía de la vida amorosa de un hombre. Es, según Jung, la guía hacia el alma. Es la figura que, cuando se integra, conecta al hombre con su mundo interior más profundo, con su creatividad, con su espiritualidad, con su capacidad de sentir el significado de las cosas. El hombre que ha integrado su ánima no solo tiene mejores relaciones, tiene una vida más rica, más profunda, más significativa en todos sus aspectos. Y esto me lleva a algo que quiero decir con mucha claridad, porque creo que es una de las verdades más importantes de todo lo que estamos explorando hoy. La energía femenina que obsesiona a un hombre no es un truco, no es una técnica, no es una imagen externa que se puede fabricar. Es el reflejo de un mundo interior real, trabajado, habitado. Es la expresión de una mujer que ha hecho el trabajo de conocerse a sí misma, de integrar sus sombras, de recuperar las partes de ella que había abandonado, de construir una relación honesta y compasiva consigo misma. Y cuando un hombre encuentra esa energía, cuando se topa con una mujer que vive desde ese lugar de autenticidad e integración interior, lo que siente no es solo atracción, es reconocimiento, es la sensación de haber encontrado algo que llevaba toda la vida buscando sin saber exactamente qué era. Es la activación de su ánima de la manera más profunda y más real posible. Y esa activación no genera obsesión en el sentido destructivo, genera algo diferente: admiración, respeto,
deseo de acercarse, de conocer, de estar presente. Genera el tipo de atracción que puede convertirse en amor real en la medida en que el hombre también esté dispuesto a hacer su propio trabajo interior. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental para cerrar el círculo de todo lo que hemos estado explorando. Algo sobre el amor consciente, sobre lo que significa realmente amar a alguien desde un lugar de integración interior. Jung tenía una frase que me ha acompañado durante años. Decía que la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo mismo, y que todas las demás relaciones son, en cierta medida, un reflejo de esa relación primaria. Esto no significa que debamos vivir en un narcisismo espiritual, centrado solo en nuestro propio crecimiento y sin apertura real hacia el otro. Significa algo más sutil y más profundo, que la calidad de la presencia que podemos ofrecer a otra persona está directamente relacionada con la calidad de la presencia que tenemos con nosotros mismos. Una persona que se trata a sí misma con crueldad, que se juzga constantemente, que no puede estar en paz con su propia compañía, esa persona no puede ofrecer a su pareja algo que ella misma no tiene. No puede ser un espacio de aceptación para el otro cuando no puede aceptarse a sí misma. No puede ser una presencia tranquila para el otro cuando su mundo interior es un campo de batalla. Y aquí está la cosa hermosa. El trabajo interior no es egoísta. Es paradójicamente el acto más generoso que puedes hacer en el contexto de tus relaciones, porque cuando trabajas en ti mismo, cuando integras tus sombras, cuando construyes una relación honesta y compasiva contigo mismo, te conviertes en alguien capaz de amar de verdad, no desde la necesidad, no desde el miedo, no desde la proyección, sino desde la plenitud, desde la elección libre y consciente de querer estar con el otro. Ese tipo de amor es el que dura, es el que puede atravesar las crisis sin destruirse, es el que puede contener las diferencias sin que se conviertan en heridas, es el que puede crecer con el tiempo en lugar de marchitarse, es el que puede ser simultáneamente apasionado y tranquilo, intenso y sereno, vulnerable y sólido. Y ese tipo de amor solo es posible cuando ambas personas en la relación han comenzado, o están comenzando, el trabajo de individuación. Cuando ambos están comprometidos con el proceso de conocerse a sí mismos, de integrar sus sombras, de crecer como seres humanos. No porque sean perfectos, sino porque están dispuestos a ser honestos. Recuerdo haber observado a una pareja, hace algunos años, que tenía esa calidad en su relación. No eran perfectos. Tenían conflictos, tenían diferencias, tenían momentos difíciles como cualquier pareja, pero había algo en la manera en que se relacionaban que era completamente diferente a lo que yo había visto en otras relaciones. Cuando discutían, no se destruían mutuamente. Cuando uno de los dos estaba en un momento difícil, el otro podía estar presente sin intentar arreglarlo ni huir de ello. Cuando uno cometía un error, había espacio para la responsabilidad sin la crueldad del juicio. Les pregunté una vez cuál era su secreto, y los dos, casi al mismo tiempo, dijeron algo que me pareció profundamente junguaño. Aunque ninguno de los dos conocía a Jung particularmente bien, dijeron: nos elegimos todos los días, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Cada uno tiene que seguir siendo alguien que vale la pena elegir. Eso significa seguir creciendo, seguir siendo honestos, seguir haciendo el trabajo de conocernos a nosotros mismos. Esa es, creo yo, la descripción más hermosa que he escuchado del amor consciente. No el amor que se da por sentado, no el amor que se convierte en rutina y en función, sino el amor que se elige activamente, todos los días, porque ambas personas siguen siendo presencias vivas, reales, en constante crecimiento. Y para que ese amor sea posible, para que esa elección diaria sea genuina, ambas personas necesitan tener una vida interior rica. Necesitan ser, en el sentido más profundo de la palabra, alguien, no en el sentido social de tener logros o estatus, sino en el sentido existencial de tener una relación real con su propio mundo interior, de conocer sus propios valores, sus propios deseos, sus propias sombras, de haber hecho las paces con sus propias heridas, de tener una dirección en la vida que no depende del otro para existir. Y ahora quiero hacerte algunas preguntas, no para que me las respondas a mí, sino para que te las respondas a ti mismo, para que las dejes reposar en tu interior y veas qué sale de ellas.
¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio contigo mismo, sin distracciones, sin el teléfono, sin música, sin nada, y simplemente estuviste presente con lo que hay dentro de ti? ¿Qué encontraste ahí? ¿O llevas tanto tiempo huyendo de ese silencio que ya ni recuerdas cómo se siente? ¿Cuáles son las partes de ti mismo que has rechazado, que has escondido, que has juzgado como inaceptables, que te dijeron, de niño o de joven, que no podías ser? ¿Qué partes de tu totalidad has enterrado en la sombra porque te enseñaron que no eran bienvenidas? ¿Qué proyectas en las personas que amas? ¿Qué cualidades ves en ellas que quizás son también cualidades tuyas que no has reconocido todavía? ¿Qué te dice tu historia amorosa sobre tu propio mundo interior? ¿Estás en tus relaciones desde la plenitud o desde la carencia? ¿Eliges a las personas que amas porque las quieres en tu vida o porque las necesitas para sentirte completo? ¿Puedes imaginar ser feliz, completamente feliz, sin pareja? ¿O esa idea te aterra? ¿Qué parte de ti mismo ha quedado sin desarrollar porque has estado demasiado ocupado buscando afuera lo que solo puedes encontrar adentro? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y está bien que no las tengan. El proceso de individuación no es un proceso de respuestas rápidas, es un proceso de preguntas que se profundizan con el tiempo, de capas que se van pelando una a una, con paciencia y con honestidad. Pero lo que sí quiero decirte es esto: el simple hecho de hacerte estas preguntas, de estar dispuesto a mirar hacia adentro en lugar de buscar siempre afuera, ya es el comienzo del camino. Ya es el primer paso de ese proceso de individuación que Jung describía como el viaje más importante que un ser humano puede emprender. Y ese viaje, aunque a veces es solitario, aunque a veces es oscuro, aunque a veces te lleva a lugares que no esperabas, es también el más rico, el más fascinante, el más lleno de descubrimientos, porque lo que encuentras en ese viaje no es solo una versión más integrada de ti mismo. Encuentras la capacidad de amar de verdad, de relacionarte desde la autenticidad, de estar presente en tu propia vida de una manera que antes no era posible. Y eso en última instancia es lo que transforma no solo tus relaciones, sino todo. Tu trabajo, tu creatividad, tu relación con el mundo, tu capacidad de encontrar significado en las cosas, tu capacidad de estar vivo de verdad. Hay algo que Jung decía sobre el proceso de individuación que me parece especialmente importante para terminar esta reflexión. Decía que la individuación no es un proceso de perfeccionamiento. No se trata de eliminar las sombras, de deshacerse de los defectos, de convertirse en una versión idealizada de uno mismo. Se trata de integrar la totalidad, de aceptar que eres luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, claridad y confusión, amor y miedo, de dejar de luchar contra las partes de ti que no te gustan y empezar a escuchar lo que tienen que decirte. Porque las sombras no son enemigas, son partes de ti que han sido exiliadas, que llevan años esperando ser reconocidas, integradas, transformadas. Y cuando las integras, cuando las traes a la luz de la conciencia, no se destruyen, se transforman. La envidia se convierte en reconocimiento de tus propios deseos. El miedo se convierte en información sobre lo que realmente importa. La rabia se convierte en la energía necesaria para poner límites. La tristeza se convierte en la capacidad de sentir la profundidad de las cosas. Esa es la alquimia interior de la que hablaba Jung, la transformación de lo que parece oscuro en algo que puede iluminar. Y esa alquimia, ese proceso de transformación interior, es lo que hace que una presencia sea verdaderamente magnética, no porque haya eliminado sus sombras, sino porque las ha integrado. Porque vive desde una completud que incluye todo, que no niega nada, que no tiene que esconder nada. La mujer que ha hecho ese trabajo, la mujer que ha atravesado sus propios infiernos y ha salido transformada, que ha integrado su sombra y su ánimos, que vive desde un centro propio y no necesita la aprobación de nadie para saber quién es, esa mujer tiene una presencia que no se puede fabricar, que no se puede imitar, que activa el ánima de los hombres que están listos para verla, que crea conexiones reales en lugar de proyecciones, que puede recibir amor sin ahogarse en él y darlo sin perderse en él. Y el hombre que ha hecho ese trabajo, el hombre que ha integrado su ánima, que ha recuperado su mundo emocional, que ha aprendido a estar presente con su propia profundidad, ese hombre puede relacionarse con esa mujer desde un lugar de encuentro real, no de proyección, no de necesidad,
no de obsesión, sino de reconocimiento mutuo, de dos presencias que se ven de verdad y que eligen libremente caminar juntas. Ese es el amor que vale la pena buscar. No el amor que te completa, sino el amor que te acompaña en el proceso de completarte a ti mismo. No el amor que te salva, sino el amor que te ve. No el amor que te necesita, sino el amor que te elige. Y para ese amor, para ese tipo de encuentro, el único camino que conozco es el que pasa por adentro, por el trabajo interior, por el proceso de individuación, por el coraje de mirar tus propias sombras y de hacerte amigo de ellas, por la disposición a ser completamente tú mismo, con todo lo que eso implica, sin pedir disculpas y sin necesitar que nadie te valide. Ese es el secreto de la energía femenina que obsesiona a un hombre. No es un secreto de seducción, es un secreto de ser, de estar completamente habitada en ti misma, de haber hecho el viaje hacia adentro y haber encontrado ahí algo que no necesita buscar nada afuera para ser completo. Y ese secreto, quiero decirte, no es solo para las mujeres, es para cualquier ser humano que quiera vivir desde su totalidad, que quiera relacionarse desde la autenticidad, que quiera amar y ser amado de verdad, que quiera dejar de repetir los mismos patrones y empezar a crear algo nuevo, que quiera, en última instancia, estar vivo de una manera que valga la pena. El camino es largo, no hay atajos, hay momentos de oscuridad que querrás evitar. Hay verdades sobre ti mismo que dolerán cuando las veas. Hay partes de tu historia que tendrás que atravesar en lugar de rodear. Pero al otro lado de ese proceso, hay algo que no tiene precio, una relación contigo mismo que es la base de todo lo demás, una presencia en el mundo que es genuinamente tuya, una capacidad de amar que no viene del miedo sino de la elección. Y eso, al final, es lo que todos buscamos, aunque no siempre sepamos nombrarlo, aunque a veces lo busquemos en los lugares equivocados, aunque a veces confundamos la intensidad con la profundidad, la necesidad con el amor, la proyección con el encuentro real. Lo que buscamos, en el fondo, es esto: ser vistos, ser conocidos, ser amados no por la persona que fingimos ser, sino por la persona que realmente somos, con nuestras sombras y nuestra luz, con nuestras heridas y nuestra fuerza, con nuestra complejidad y nuestra simplicidad, con todo lo que somos. Y ese tipo de amor, ese amor que ve y que conoce, y que elige de todas maneras, solo es posible cuando nosotros mismos hemos tenido el coraje de vernos, conocernos y elegirnos, cuando hemos hecho el trabajo de individuación que nos convierte, poco a poco, en seres completos, no perfectos. Esa es la invitación que Jung nos dejó, no una teoría abstracta sobre el inconsciente, sino una invitación a vivir desde la totalidad, a dejar de ser la versión reducida de nosotros mismos que la sociedad y el miedo han construido y empezar a ser, con toda la complejidad y la riqueza que eso implica, quienes realmente somos. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo lo que hemos explorado hoy, es esto: el trabajo interior no es un lujo, no es algo para cuando tengas tiempo, no es algo que puedas posponer indefinidamente. Es la tarea central de tu vida, la única que tiene el poder de transformar no solo tus relaciones, sino todo lo que tocas, todo lo que creas, todo lo que amas. Así que te pregunto, con toda la honestidad y la compasión de la que soy capaz, ¿estás dispuesto a hacer ese viaje? ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad, a encontrarte con tus sombras sin huir de ellas, a integrar las partes de ti que has rechazado, a construir una relación real y profunda contigo mismo? Porque si lo estás, si tienes ese coraje, lo que encontrarás al otro lado no solo cambiará tus relaciones, cambiará todo. Y la persona que emerja de ese proceso, esa persona que ha atravesado sus propios infiernos y ha salido transformada, esa persona tendrá algo que ninguna técnica de seducción, ningún libro de autoayuda, ningún curso de desarrollo personal puede darte. Tendrá presencia real, autenticidad real, profundidad real. Y eso, en un mundo lleno de superficies brillantes y vacías, es lo más raro y lo más valioso que existe. Es lo que activa el ánima, es lo que crea conexiones reales, es lo que hace que el amor sea posible de verdad. Y es, al final de todo, lo que somos cuando dejamos de huir de nosotros mismos y empezamos, por fin, a llegar